seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Time to die. Somos nuestros recuerdos, ni más ni menos. Los recuerdos que de nosotros se queden impregnados en las almas de los nuestros al irnos. Todo cuanto existe es recuerdo porque del futuro memoria no hay. En estos reflexivos derroteros de la mente y de lo humano, aullaban los replicantes por la apremiante fecha de caducidad adherida a su código genético en Blade Runner, de quienes hablamos hace tan solo unos escasos capítulos atrás. Y aún así, resulta muy extraño tildar de memoria algo ocurrido hace tan poco tiempo, pero como ellos, también nosotros estamos aquí en la debacle, finalizando una importante etapa de nuestras vidas. Como a los replicantes también a nosotros nos corre algo de prisa. Después de 355 vídeos, incluidos los presentes 7 recuerdos, aún sin contar vídeos promocionales, felicitaciones navideñas, despedidas para vacaciones o píldoras enviadas a través de las demás redes sociales, sin contar toda la promoción llevada a cabo a lo largo de estos 7 años, puede parecer dar la impresión de que a lo largo de todo el cine que llevamos dentro, estuvimos todo el tiempo tratando de encontrar formas de trabajar menos, obteniendo los mejores resultados. En gran medida, de eso se ha tratado exactamente, pero no os dejéis engañar, porque hasta los vídeos de recuerdo, este pequeño conjunto de 7 vídeos que ponen el broche final al cine que llevamos dentro, todos ellos y estos incluidos, requirieron de nosotros una buena cantidad de esfuerzo. Tan solo para estos últimos, tuvimos que investigar hondamente, echando una larga y lejana mirada atrás en el tiempo, tratando de volver a encontrarnos con aquello que hicimos a lo largo de todos estos años, tratando de reencontrarnos a nosotros mismos en todo aquello que entonces fuimos y seguramente no volveremos a ser. La investigación transforma, y toda investigación siempre será transversal en cualquier trabajo que busque un mínimo de hondura. Si por ejemplo queremos hablar del trabajo del enorme John Ford, pues nos acercamos antes de nada a la base de datos, a su ficha en IMDb. Atentamente nos detenemos en su biografía, en sus rarezas, y luego entramos en la pestaña de filmografía y vemos cuántas películas dirigió. 147 entradas figuran como trabajos dirigidos por él. Quizás recoja cortos y películas largas sin distinción. Efectivamente, de esos 147 se recogen además los documentales que dirigió, capítulos de serie, etc. Pero vaya, ¿qué va? En la lista hay algún que otro corto y algún que otro documental, pero la mayoría son largometrajes. ¡Qué prolífico! Pues bien, entonces antes de nada tenemos que hacernos con todo aquel material, incluidos los cortos y los documentales, aunque nuestro objetivo sea simplemente incluirlo en una pequeña entrada en uno de nuestros a propósito de, por ejemplo. Tenemos que conocerle a fondo antes de escribir lo que sea a su respecto, antes de opinar lo que sea relativamente a su trabajo. Con todo lo que ello conlleva, claro. Aquellos son muchos días de búsqueda y muchísimas horas más para ver todo aquel material fílmico. Toda una gozada por otra parte, claro. Y luego toca todo lo demás. Y este fue el proceso que repetimos con todos y cada uno de los autores tratados a lo largo de todo el cine que llevamos dentro. Y esta es toda la verdad. En estos 7 vídeos de recuerdo que incluimos aquí al final de la 7ª y última temporada,
no solamente hacemos balance respecto al proceso de creación de contenido, sino que al hacerlo, nos damos cuenta de ciertos errores cometidos a lo largo del tiempo, y pensamos que aunque esta sea la despedida, estos deben constar como cada una de aquellas que consideramos hazañas y sueños cumplidos. Pero la verdad es que en la suma de todas las partes, la compensación a la enorme cantidad de trabajo que todo ello supuso, nos sentimos total y profundamente sobrecogidos. Ya hayamos sido más o menos profesionales en este o en el otro aspecto, ya haya habido mayor o menor corrección aquí o allá, hayamos estado más o menos avispados en aquel o en el otro vídeo, la suma es que simplemente hicimos lo que quisimos, sin ninguna clase de restricción o imposición externa. Aprendimos muchísimo en el proceso y del trabajo efectuado. Si antes del cine que llevamos dentro ya amábamos el cine, ahora llegados a este punto solo podemos afirmar que lo amamos muchísimo más. Estos motivos y vuestras muestras de gratitud son nuestra mejor y mayor recompensa. Para finalizar este enorme apartado de nuestras vidas, llegando a su fin con broche de oro, de plata o de latón, pero con el sentido del deber cumplido y una enorme sensación de gratitud en el pecho, decidimos rizar el rizo con la temática base de la 7ª temporada, el metacine y la muerte. El metacine como aquel que se reflexiona a sí mismo rompiendo la cuarta pared y que Cabezón insiste en empujarnos hacia más allá de sí mismo. Y la muerte, en el seguimiento lógico y por lo tanto muy en la línea de la propia temporada anterior y su tema, religión. La muerte como fin natural de todas las cosas, incluida la del cine que llevamos dentro. Algunos arguiréis que no es verdad, que éste solo morirá cuando nos muramos nosotros. También alguna que otra sonrisa se abrirá para expresar aquello de que nos iremos solo en parte, que algún que otro vídeo colgaremos para dar fe del estado de nuestros corazones cinéfilos, de nuestro propio cine, etc. Sí, puede ser, a nada nos cerramos jamás, pero lo que aquí aún nos ocupa es precisamente el final, el metacine y la muerte. Un final que quisimos más largo de lo que supondría imaginar, y todo ello, puesto así en perspectiva y viéndolo con la mayor de las posibles distancias, esto habría que sopesarlo como Dios manda, o eso creemos. Respecto a estos dos temas conductores, empezaríamos haciendo muchísimas recomendaciones ya en vídeos como el de la presentación de esta larguísima temporada de nada más y nada menos que 66 capítulos, incluidos estos 7 de recuerdo, en el último de los cuales nos encontramos. ¡Uf! ¡Qué vértigo! Vídeos, muchos de ellos, que tratamos de ir completando y actualizando desde el momento de su misma concepción y escritura hasta su final fecha de edición, hiato en el cual nos surgirían más y más recomendaciones que trataríamos de añadir sin escatimar ni la más remota de aquellas. Al respecto, nos hubiese encantado haber incluido sobre el tema del metacine, por ejemplo, un segundo de Zhang Yimou, o sobre la muerte y el metacine a la vez, Jeremy Thomas, Una vida de cine, de Mark Cousins, y sobre todo Muerte, la reciente serie El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Ya quisiéramos haber sido capaces de incluir absolutamente todo, pero es tanta nuestra devoción y tan primaria nuestra necesidad que ante la expectativa del final sin retorno del canal, empezamos a afanarnos completando tanto cuanto fuese posible, tratando de actualizar todo cuanto fuésemos capaces muchos de nuestros últimos trabajos. En realidad, todos aquellos cuyo texto lo permitiese, al editarlos añadiríamos los trailers de las obras que a lo largo del tiempo hubiésemos ido encontrando, trailers de películas hacia las cuales, aún no pudiendo ahondar y reflexionar largo y tendido, no podríamos menos que a modo de apunte hacerles uno de nuestros más sentidos guiños. De Metacine hicimos específicamente los capítulos Cine en el cine y Locos por el cine, aparte de aquel de presentación que comentábamos. Pero si damos cuenta del aspecto extracinematográfico o hipercinematográfico que en el mismo Metacine se cuece, lo tendríamos presente en abordajes como los clásicos de Grandes Pasiones, el cine de aventuras, las películas extraordinarias, las road movies, el desencanto de Michelangelo, este último
que no pudiendo evitar detenernos en la gran trilogía del desencanto del maestro Antonioni, lo repetiríamos sin contemplaciones. O si le echamos un ojo a Los Replicantes en nuestro particular abordaje a Blade Runner. Estos también ya habían sido tratados con anterioridad en el canal, pero a ellos ciertamente tuvimos que volver por hipercinefilia. Así sobrevolamos un instante el cielo sobre Berlín como una de nuestras películas preferidas de todos los tiempos. Clásicos imperecederos y fuertemente cincelados en nuestros miocardios, géneros cinemáticos por antonomasia, experimentos solo posibles por la existencia misma del medio, y por ende, por el hecho mismo de que ninguno de aquellos cines dejase nunca jamás de remitirnos hacia más allá de sí mismo, además de formar ya siempre parte de nosotros mismos. En sangre y hueso se ha convertido el mismísimo celuloide en nosotros. Esta es nuestra carne, esta es nuestra sangre, no nos cabe la menor duda. Respecto a la muerte, empezamos recalcando nuestra adoración por los vampiros, los dichos no muertos. Hicimos el vídeo que titulamos La muerte como el eterno tema de todo poeta. Hablamos de comedia negra en Muerte de muerte. Incluso tuvimos ocasión de incluir en nuestro alargado listado un pequeño ensayo sobre educación para la muerte, en un particular capítulo sobre cine de animación, el cual por supuesto no podría faltar. Asimismo, exploramos un montón de películas que retratan toda clase de infancias en 2 capítulos rebosantes, profusamente repletos de títulos sobre el asunto. Hablamos también largo y tendido de la adopción, la amistad, el amor, la metafísica y nuestros adorados desiertos. Todos estos capítulos, por ventura continuación directa de aquella anterior temporada, cuya pandemia nos había empujado a escribir de golpe. Pero es que todo aquel tiempo encerrados en casa incluso nos alcanzó a incorporar un capítulo sobre uno de los más ancestros géneros de que haya memoria, el cine de acción, que recogimos en Al Límite. En nuestra sección de Sci-Fi cavilamos sobre la humana necesidad de mantenernos a salvo. Soñamos la inteligencia artificial, los extraterrestres y los juegos del futuro nos produjeron insomnio. Finalmente alcanzamos la letra Z en nuestra sección de A a Z, hablando de cineastas tan sui generis como James Benning, Norman McLaren, y guardamos para el final el trabajo de la performer extrema Angelica Liddell. En nuestros 7 rarezas, simples y directos, volvimos sobre autores de toda clase, jóvenes, veteranos, vivos y muertos, de aquí y de allá, conocidos o muy poco conocidos, clásicos maestros y grandes promesas tales que Alain Guiraudie, François Truffaut, Derek Jarman, Alan Parker, Vigas Luna, los hermanos Larieux, David Wark Griffith, George Lucas, M. Night Shyamalan, Paul Schrader, Carl Theodor Dreyer, Roberto Rossellini, John Waters, Marianne Satrapi, Hong Sang-soo, Alexander Payne, Tsai-Ming Liang, Robert Altman, Carlos Saura, Marion Hansel, Larry Clark, Mira Nair, los hermanos Marx, Pedro Almodóvar, Lynn Ramsay, Milos Forman, Spike Jonze, Luchino Visconti y Eric Romer. Total, que a todo esto tuvimos que presentar esta enorme temporada en 2 volúmenes. El primero empezaría su andada en septiembre de 2022 y la segunda en septiembre de 2023. Hace 3 días el cine que cumplía 128 añitos y hoy, día 31 de diciembre, termina el año y también el cine que llevamos dentro. Porque así lo quisieron los astros, porque hasta aquí logramos lanzar nuestro peculiar haz de luz al respecto. Hablamos de todo, lo dijimos todo. Nos queda todo por decir y parece que acabamos de empezar. Pero todo esto ha llegado a su fin. Nos entregamos de cuerpo y alma, estuvimos presentes hasta el último fotograma y seguramente nos volvamos a ver uno de estos días porque el cine nos une inexorablemente. Quizás traigamos al canal algo del cine que más nos ocupa en estos momentos, el que estamos haciendo con nuestras propias manos.
aquel que aún proyectado hacia el futuro ya divisamos con cierta nostalgia. Hasta aquí este nuestro más que sentido homenaje a los autores que nos formaron, a los recuerdos que guardamos de las películas que amamos y no podemos evitar evocar siempre que las circunstancias nos lo permitan. Hasta aquí este nuestro más que sentido homenaje a los autores que nos formaron, a los recuerdos que guardamos de las películas que amamos y que no podemos evitar evocar siempre que las circunstancias lo permiten. Este fue el cine que llevamos dentro. Os dejamos con una idea, extraña sensación que últimamente, cuando menos nos lo esperamos, nos visita sin previo aviso. Recordar aquel sueño que un día habías soñado. No se trata de un sueño recurrente, sino de un sueño despierto en el cual haces una especie de balance en tu corazón. ¿Lo has logrado?, te preguntas. Y mirando aquel sueño de entonces, ahora con la distancia que el tiempo le concedió, te das cuenta de que, aún habiéndolo cumplido con creces y te encuentres viviéndolo de cuerpo y alma, que aún si conteniendo ciertas diferencias respecto al original, al recordarlo ahora, sigues guardando una especie de añoranza de posibilidad, una que nunca podrá volver a ser como tal, una posibilidad que al ser evocada te suspende la respiración y se libera en tu suspiro. Sueño cumplido. Muchas gracias por habernos visto. Espero que os haya gustado.